Hola a todos, espero que se encuentren súper bien y que hayan tenido una linda semana. En esta ocasión voy a hacer una pulsera de flores con mostacillas y nada, vamos a empezar. Como base para la pulsera voy a usar 90 centímetros de nylon y lo pasaré a través del broche hasta la mitad para luego hacer un nudo. Luego voy a insertar la primera mostacilla amarilla en una de las puntas de las hebras de nylon y con la otra hebra voy a cruzarlo de esta manera. Esto lo voy a llevar hacia abajo hasta llegar al broche. Ahora en cada una de las puntas voy a insertar de a 2 mostacillas amarillas. Y las uno al broche sin cruzar el nylon. Ahora uniré las dos hebras de nylon e insertaré la mostacilla café por las dos al mismo tiempo. Y lo unimos a las demás mostacillas. Ahora lo que haré es tomar esta mostacilla café y la llevaré hasta el centro de las mostacillas amarillas de esta manera. Es importante tener presente cuál hebra del nylon sale a la derecha y cuál a la izquierda. Lo siguiente que voy a hacer es tomar el nylon de la derecha y lo voy a pasar de abajo hacia arriba por las dos mostacillas amarillas que acabé de insertar previamente. Ahora voy a realizar lo mismo pero con el nylon del lado izquierdo, la pasaré por las dos mostacillas de abajo hacia arriba nuevamente. Y así nos va quedando. Lo siguiente que voy a hacer es tomar otra mostacilla amarilla, que sería el último pétalo de la flor, y nuevamente la voy a cruzar en sentido contrario al nylon. Luego insertaré otra de color verde para las hojitas y también la cruzaré con el nylon. Y aquí queda cruzada, esto simplemente lo voy a unir a lo que ya tengo hecho. Y aquí entonces ya tengo la primera flor de la pulsera. Para las demás flores repetiremos los mismos pasos sucesivamente hasta completar el largo deseado. En mi caso la dejaré de 13 centímetros porque mi muñeca es algo delgada. Si quieres hacer un collar tipo choker, lo puedes hacer de unos 35 centímetros de longitud, o si prefieres una tobillera, lo puedes hacer de 20 centímetros, aunque recuerda que estas medidas son variables.
Ahora vamos a cerrar la pulsera. Tomaré una argolla de 5 milímetros y una mostacilla checa número 8 y con las pinzas planas voy a abrir la argolla para insertar la mostacilla. Nuevamente cerraré la argolla. Pasar el nylon a través de la mostacilla. Este nylon por un lado, ahora voy a tomar el otro nylon y voy a cruzarlo, es decir, lo voy a pasar en sentido contrario en la misma mostacilla verde. Y así quedaría cruzado y listo. Para cerrar, tomaré el nylon que sale hacia mi lado izquierdo y lo voy a cruzar a través de esta mostacilla. Y con el nylon que tengo hacia mi lado derecho, voy a realizar lo mismo en sentido contrario por la mostacilla anterior. Voy a repetir este procedimiento por las mostacillas que crea necesarias para ajustar bien. Después de esto realizaremos 2 nudos sencillos y cortaremos los hilos. Y así nos quedaría. Déjame en los comentarios qué tal te ha parecido, espero que te haya gustado y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.